Oh, qué gusto de volverles a ver, saludarles y saber que están bien. En verdad es muy grato estar delante de ustedes, de vosotros, digo el Señor, y delante de nuestro Dios que nos imparte estas lecciones tan agradables y tan amenas. Hoy estamos distinguiendo a los hermanos que han cursado ahora sí que el curso, 6 meses, el primer semestre de Pentateuco. Y ahora ya estamos con libros históricos. Y entonces hay una mención especial ahí en los diplomas que se les ha dado a los que han aprobado. Y en este momento yo quisiera hacer mención de una respuesta de Jacqueline que me fascinó, me encantó. Siempre está dando algo más esta persona, se esfuerza a pesar de que es una mujer muy ocupada también. Hay una pregunta del cuestionario pasado, es la pregunta 7. Menciona e investiga el suceso del capítulo 10-12 de Josué, obviamente. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de Israel, de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Todo eso está en Josué 10, 12, 13. Y mientras los estaban golpeando, el día estaba declinando hacia el anochecer. Y Josué, Yeshua, dijo a la vista del pueblo: Sol, quédate quieto sobre Gibeón, y tu luna en el valle de Ajalón, hasta que la nación se vengue de sus enemigos. Y Yahvé escuchó a la voz de Josué, Yeshua, y el sol se quedó quieto en medio de los cielos, y se quedó quieto 6:30 momentos. Y la luna también se quedó quieta y no se apresuró, eso es lo más importante, para descender un día completo. Y no hubo un día como ese antes de él que después. Y Yahvé escuchó a la voz de un hombre, porque Yahvé peleó por Israel. En el libro de Jacer, me imagino que es un libro judío. Y dice: muchos científicos, aquí inicia sus respuestas increíbles, muchos científicos se han dedicado al estudio de este fenómeno, y una explicación posible sería la de que un cometa hubiera pasado demasiado cerca de la Tierra. Y dado que algunos cometas orbitan el Sol en dirección opuesta a las manecillas del reloj, que es la inversa de la dirección orbital de la Tierra, y el resto de los planetas, se fuerza cinética podría haber contrarrestado temporalmente la rotación de la Tierra, provocando una ralentización. Pero ahí va acercándose a lo que limita la Tierra. Otras posibles explicaciones son las siguientes. La teoría astrológica sugiere que el líder hebreo habría considerado beneficiosa una conjunción planetaria, pero parece muy dudoso que Josué apelara a recursos astrológicos, a sabiendas que podía consultar a Dios en todo momento cuando lo quisiera. Recordemos que llevaba el pueblo hebreo el arca del pacto, nada menos, objeto que garantizaba presencia, asistencia y comunicación directa con Dios a toda hora. La teoría del eclipse, esa es otra. Se sustenta precisamente en 2 eclipses que ocurrieron en ese momento. Uno del Sol, que habría acontecido en el 6 de enero de 1470 a.C., y otro lunar, que se vio un poco antes del amanecer en dirección al valle de Ajalón, el 22 de diciembre de 1471, con una magnitud de 1.28. Pero el relato no parece describir un eclipse, sino un fenómeno desconocido que implicó la detención literal de los dos astros por casi un día.
Aquí viene nos vamos a acercar. La teoría literal es interesante, pero mucho me temo que no resiste por falta de evidencias colaterales. Es la que usó el Santo Oficio para desmentir a Galileo Galilei, ¿se acuerdan? El inventor del telescopio, que la Tierra no se movía en torno al Sol. En efecto, los curas argumentaban que el texto demostraba que el Sol y la Luna se movían en torno a la Tierra y no al revés. El cristiano piadoso puede adherir con fe a esta teoría, pero recordando que en el academicismo se exige evidencia para aceptar un argumento. Si se pudiera encontrar un texto o una referencia que notificara por fuera del relato bíblico que este fenómeno sucedió tal cual, sin duda que la explicación literal se impondría, pero no se tiene. La teoría atmosférica sugiere que el evento no fue sino un temporal que ocultó la luz del Sol, pero no la de la Luna, dado que se habla de granizón, que granizó. Se infiere que hubo una tormenta. El ejército de Josué, que atacaba por el este, al notar el estrago que producía la lluvia de hielo en piedras oró para que el sol no apareciera, para que no terminara la tormenta. Una granizada de larga duración jamás ha sido vista ni reportada. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió ese día, tanto que fue incluido en el libro llamado Del Justo para Memoria en Posteridad. Por supuesto, ahora sí va, ninguna de estas teorías acepta la existencia de Dios y su poder sin límites. Incluso hay quienes argumentan que lo escrito en la Biblia es fantasía o un recurso literario. Por otra parte, ha circulado información tratando de dar veracidad a este hecho y el crédito de ello a Dios. Una noticia que comenzó en la década de los 60 y tuvo un gran alcance fue la siguiente. En la época de ¿qué? De los 60. La versión moderna de la historia sugiere que los científicos de la NASA, del Centro Espacial del vuelo de Goddard en Greenbelt, Maryland, estuvieron usando computadoras sofisticadas para trazar las posiciones del Sol, la Luna y otros planetas 100 y 1000 años en el futuro para calcular las trayectorias espaciales. Repentinamente las computadoras pararon. ¿Qué hicieron? Pararon. Como resultado, las computadoras habían descubierto un día perdido. ¿Cuánto tiempo? Un día. En el tiempo. Dice, los técnicos no supieron cómo arreglar el problema, pero uno de los científicos presentes había asistido a la escuela dominical cuando era niño y recordó una historia en la cual Dios hizo que el sol se parara por alrededor de un día. Cuando él sugirió esto como una posible solución, los otros científicos le ridiculizaron. Sin embargo, el científico abrió la Biblia en Josué 10 y leyó la historia. El técnico entonces introdujo la nueva información en las computadoras, teniendo en cuenta cuidadosamente el día perdido de Josué, y las máquinas una vez más zumbaron juntas perfectamente, funcionaron otra vez. Las computadoras repentinamente pararon otra vez, porque estas no habían descubierto un día completo. Algo todavía faltaba. Aparentemente, así continuó la historia, las computadoras solamente encontraron 23 horas y 20 minutos. ¿Cuánto le falta para las 24 horas? 40. En otras palabras, 40 minutos todavía faltaban. Pero el científico que fue a la escuela dominical sugirió la respuesta a este enigma. Él recordó en 2 de Reyes 20, lo cual indica que el rey Ezequías, habiendo recibido promesa del aplazamiento de su muerte, ¿cuántos años le dieron? ¿Le agregaron? 15. Cuando fue anunciado que iba a morir y él llora delante de Dios y le pide que no lo lleve al Seol, que en el Seol no hay quien le dé gloria, etc. Y Dios le dice, bueno, pues te voy a dar 15 años más de vida. Dice que esto requirió de una señal del cielo.
Dios entonces hizo que el sol se moviera hacia atrás 10 grados, equivalentes a 40 minutos. Esta información fue introducida en las computadoras y estas una vez más trabajaron perfectamente, volvieron a funcionar. Sin embargo, tiempo después los científicos de la NASA desmintieron la información. O sea que la ciencia siempre estará peleando contra la palabra de Dios, porque la ciencia no tiene nada de fe. La ciencia quiere hechos demostrables. Y ciertamente ya Dios los demostró. Pero es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Por otro lado, algunos arqueólogos, aquí hay algo, han encontrado inscripciones sobre rocas en el lago Titicaca. ¿Dónde te suena? Perú. Que se refieren a un día sin sol bajo el reinado de Titú Yupanqui Pachacuti. En caricaturas, en películas, Yupanqui, ¿no? Se le llama ahí un personaje, ¿no? ¿No es así? Y entonces, segundo, dice, inscripciones del mismo tipo fueron encontradas en las pirámides de Teotihuacán, México. Haciendo cálculos, los científicos llegaron a la conclusión de que las fechas en que describen este acontecimiento coinciden con el día en que el sol se detuvo en Gabaón. Escúchalo, cuando Jesús murió, se oscureció la tierra, el planeta, y hubo señales. Hasta el continente americano se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Presenciaron estos mismos también la misma señal, que el día estaba durando más allá de lo debido. Estas personas, y lo registraron en sus pieles. Antes se escribía todo en rocas. En el reinado de este tal Titú Yupanqui Pachacuti, quiero pensar que es inca. Y también hubo registros encontrados en las pirámides de Teotihuacán. Haciendo el cálculo, los científicos llegaron a la conclusión de que las fechas en que describen este acontecimiento coinciden con el día en que el sol se detuvo en Gabaón. Sea cual fuera la explicación, dice Jacqueline, creo que todo depende de si creemos o no creemos en Dios. Como creyentes no deberíamos buscar una explicación ¿qué? Lógica, como la ciencia o el científico, pues sabemos que Dios se mueve de una forma sobrenatural y extraordinaria, la cual nunca llegaremos a entender por completo. Sobrenatural es un Dios que está sobre esta naturaleza, que obra de una manera, ojo, sin provocar trastornos en la creación. Eso se le llama milagro. El hombre, cuando se quiere botar uno de esos sin Dios, solamente provoca trastornos. Y Dios puede tocar con su dedo ardiente del fuego del altar y tocar la tierra, producir lo que Él quiera producir sin provocarnos trastornos o nos afecte en nuestro clima. ¿Qué? Tiempo climático. Ok, entonces esa era la parte que yo quería resaltar de esta persona, compañera de ustedes, y gracias a Dios, oveja de este pueblo de Monterrey. Tomen 3 hojas y se quedan con un juego y pasan a los demás. No me los pido ni mejor, que les saqué con el yaco, se me estaba escapando. Hoy vamos a ver la tercera clase de Josué. Tercera clase de Josué, del libro de Josué. Vamos a ver la tierra subyugada.
que tiene que ver de los capítulos comprendidos 6 al 12. Vamos a ver la conquista de Jericó, capítulo 6, porque si se dan cuenta, llegamos en el capítulo 5, la clase pasada, y hasta dejamos también un cuestionario tocante a eso, ¿no? Cuando cruzan el río Jordán. Ahí yo quiero, a ver, si les pregunto, pues es lo mismo, pero respondieron muy mal. ¿Quién es ese ángel con A mayúscula que se presenta con una espada desenvainada y le pregunta a Josué en el capítulo 5, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de los enemigos? Dijo él, ni de uno ni de otro, sino del ejército de Jehová de los ejércitos. A mayúscula. Tan fue el impacto que provoca en el corazón de él, que él se anima entonces y le dice a todo el pueblo, ya, preparemos para la conquista. Dice que lo adoró. Nadie se detenga y lo adoró exactamente. Y tanto fue la motivación que le trajo, que ahora sí dijo, no hay duda, que tú estás peleando por nosotros. Y entonces se animaron y conquistaron la tierra prometida así. ¿Ok? Y entonces, ¿es Jesucristo? No te quepa de extraño que Dios se va mostrando, se va revelando, se va mostrando, se va haciendo cada vez más conocido de su pueblo. Primero se presenta como el creador, pero ya también el israelita se da cuenta que él es un Dios plural, con la palabra Elohim. Y entonces Elohim dijo, hagamos. No se trata de que eso es una sola persona, sino de 2 o 3. Y debido a que todas las naciones paganas tienen multitud de dioses politeístas, entonces Dios se los va llevando poco a poquito. Se va a mostrar después como un Dios trino, pero no en el tiempo de Israel, porque Israel nos va a decir, bueno, tú nos prohíbes que no seamos politeístas y me estás mostrando que eres un Dios de 3 personas. ¿Cómo está ese asunto? Entonces Dios se lo va a ir llevando, pero hay mucha intervención de Jesucristo desde el Génesis hasta el momento, parece, y que se revela a la humanidad que viene para salvar lo que se había perdido. Ahí se muestra como el Hijo de Dios y con mucho conflicto está tratando con todos los que le siguen y otros más, y los fariseos también. Les va a decir una cosa en el 14:1 de Juan: ¿creéis en Dios? O sea, está hablando del Padre. También crees en mí. Al creer en Él también crees en mí, porque el Padre y yo somos uno. O sea, en automático, pásate así tan rápido, tan como es, no te detengas, no te cree conflicto a la mente, pues, este asunto. Así como crees tú en mi Padre, también puedes creer en mí, porque yo estoy en Él. Y entonces Jesús se va a mostrar, luego Él va a recomendar al Espíritu Santo. El Espíritu de Él, dice Pablo, y el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo va a continuar la obra que Él inició. Y entonces ahí está la Trinidad. 3 personas con funciones diferentes. Uno crea, así se presenta. Otro salva y el otro consuela. Pero de la misma esencia. ¿Cuál es la esencia? Divina. Los 3 son Dios. ¿No tienes problemas aquí respecto a ese asunto? Entonces, identifícame a Jesús. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, muchos. Isaías 9:6. Por ejemplo, ¿qué dice? Que será llamado Fuerte. Será llamado príncipe de paz, y entre esas características, Dios invencible. Ahí se le va a llamar. Oh.
Y le van a decir en el 7:14, y la Virgen concebirá un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que significa Dios con nosotros. En la persona de Jesús, Dios está entre nosotros. Etc. Un sinnúmero de Zacarías 9, etc. Ok, entonces, la tierra subyugada, inciso A, la conquista de Jericó. Aunque Jericó era una fortificación bien preparada, pronto cayó ante los israelitas invasores. Estimulados, ¿por qué? Ahí está lo que les decía. Por el varón de la espada desenvainada. Josué entonces ordenó que la gente marchara alrededor de las fortificaciones en silencio durante 6 días, dice el relato bíblico. En silencio una vez por día. Ojo, una vez cada día por 6 días consecutivos. Y al 7º día la rodearán las murallas 7 veces. Ojo, el mismo número del día en el que ya estaban. En el 7º dieron 7, en los demás una sola, en los demás 7, en el último día 7. Y ahora ya no fue en silencio, sino fue al toque de las trompetas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, las murallas entonces cayeron. ¿Y qué más hicieron? Gritaron. Cayeron y los israelitas entraron inmediatamente a la ciudad, dejando con vida solo a la familia de Rahab, que había protegido a los 2 espías, 2, y quemaron el resto de los edificios hasta arrasar completamente sin tomar una sola cosa. Esa fue la orden de Dios. No tomen nada. ¿Por qué? Porque ya había sido consagrado a los dioses paganos. Fue de niño, fue de animal, fue de los tapetes, por mencionar que es el que se va a volar o se va a llevar a Cam y los suyos y su familia, porque todos iban a morir. Y entonces, y un lingote de oro, un changote. El doctor John Garstan, director de la Escuela Británica de Arqueología en Jerusalén, encontró confirmación sorprendente de este relato en sus excavaciones de 1929 y 1936 en el sitio de Jericó. Descubrió fortificaciones que habían cubierto originalmente como 7 acres de tierra. Saqué las medidas. Un acre equivale a 4.043.94 metros cuadrados. Una hectárea mide 1.000 metros cuadrados. Es decir, es una longitud o es un espacio ocupado por Jericó, la ciudad, de cerca de 28 hectáreas. 7 acres. Y si les digo que 1.000 metros cuadrados, pero dicen que el equivalente a un acre significa 4.043.94 multiplicado por 7, nos da 28 hectáreas promedio. Rodeando toda esta área habían 2 grandes murallas. La muralla de afuera era como de 6 pies de grueso. Ojo, también tengo la medida. Pies de grueso, en tanto que la muralla interior, la de más adentro, era de 12 pies de grueso. ¿Cuántos? 12 pies. O sea, el doble de la primera. Y situada como 15 pies la una de la otra. Ahorita lo vamos a ver en metros. En tanto que las 2 murallas se elevaban a una altura como de 40 pies. Tenían como altura 40. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Multiplicado por 6 pies que mide de ancho la primera, equivale a casi 2 metros de ancho la primera columna o la primera muralla, ¿ok?
Y luego la segunda dice que 12, al doble, 3.66, casi 4 metros. Por una altura de 40 pies, multiplicado pues por 30.48, dan a 12 metros de altura. ¿Ya lo cifraron en la mente? 12 metros de altura, que es un buen. Luego, de ancha la primera, 2 metros, la segunda, de 4. Y había una separación entre una y otra de 4.57 metros, casi 5 metros. ¿Ok? Y las dos murallas se unían por arriba por medio de casas construidas sobre el espacio que las dividía. ¿Ya lo entendieron? Sí. Esos 5 metros que hay de distancia entre la primera columna y la otra, o la primera estructura y la otra, era de 5 metros. Y era estaba construida como una casa, como teja, todo lo que se le pone en una decoración, ¿no? Las dos murallas se unían por arriba por medio de casas construidas sobre el espacio que las dividía. Las murallas de afuera, según se ha descubierto, cayeron hacia fuera. La de afuera cayó hacia afuera, la de adentro cayó hacia adentro, y eso es lo que destruyó prácticamente la ciudad. Pareciera ser que estaban pegadas ahí, y yo creo que sí, porque la mujer que hizo escapar a los 2 espías dicen que estaba del lado de la frontera, de la pared. Entonces las casas por eso cayeron, porque estaban construidas pegadas a la segunda torre o muralla, exactamente. Y entonces dice aquí: las murallas de afuera, según se ha descubierto, cayeron hacia afuera por lo largo de la colina, llevando consigo las murallas más pesadas adentro. Garstan, el investigador o arqueólogo, opinó que se debió a un terremoto, en vista de que vino la fuerza de los temblores del este al oeste. O sea que tembló de la parte del este, donde está el desierto arábigo, y pegó hacia el mar Mediterráneo. Todo aquel terreno se llenó de escombros y cenizas, debajo de las cuales había utensilios de casas y provisiones quemadas. Por los utensilios encontrados, parece que la caída sucedió por el año 1400 a.C., fecha que encaja con la cronología bíblica. Ve la captura de Jai, 7 al 8 de Josué. Aquí el progreso triunfante de los israelitas fue detenido de manera abrupta. Después de la conquista, se había llevado a esta familia eso que comentábamos, un tapete babilónico con un chancote de oro. Pues un hombre de Israel había tomado un botín prohibido de la ciudad de Jericó, y su pecado y su secreto hizo que los israelitas fueran rechazados por pérdida de muchas vidas. 3,000 eran de ellos, de Jai, contra un ejército de cerca de 30 y tantos mil. Y aún así le pegaron a muchos, mataron a muchos israelitas por causa de este hombre y su familia. Acán y su familia, que sin duda eran cómplices en el robo, fueron descubiertos, y muchos haciendo que Jai fuera capturada y quemada después. C. El prolongado día de Josué, capítulo 10. El libro de Josué presenta varios milagros, pero tal vez ninguno tan notable ni tan universalmente discutido como el día que fue prolongado 24 horas durante la lucha librada en la batalla de Gabaón. Fíjense que cuando esto se escribe, a mí me da a comentar lo siguiente: cómo Dios es noticia. Algunos dirán soy protestante, algunos dirán no soy protestante, es decir, creo, otros dirán no creo en Dios. Pero a unos y a otros, el día de la venida del Señor Jesucristo marcó una línea. Y entonces ahora se dice que la historia es antes de Él y ahora después de Él.
Otra. Este acontecimiento. Crean o no crean los científicos en Dios, están cero en fe. Ellos quieren hipótesis probadas. Y la Biblia dice, es por fe y para fe, hermanos. Entonces, este asunto se discierne solamente espiritualmente. Y aquí Dios les dejó algo para que se entretengan estos científicos. Entre que si fue Dios, no fue Dios, que fue un terremoto, que fueron otras cosas, que fueron el dedo de la pulga, sea Messi, pero les da que hablen de sus hechos. Dicen, en México, todos los fanáticos del fútbol que le van a cualquier otro equipo menos a la América, escúchenlo, son los más interesados, más pendientes están de ver a la América perder. Quieren verlo perder, que no se pierde ni un encuentro de toda la temporada. Me lo dice y me lo comprueba mi hija y mi yerno, que andan por aquí. Dicen, hombre, son archienemigos, pero no hay uno de ellos que no vea un partido de la América. Y están queriendo ver perder. Es que dicen, juegan bien bonito, pero quiero que pierda. Cómo vitoreamos los goles de los Pumas. Ojo, por eso la América saca una leyenda: ódiame más. O me amas o me odias. Así es Dios. A los científicos, a los disque ateos, tan más perdidos de identidad sus tipos, porque el hecho de que no creas nada, a nada, ni a nadie, ¿qué te dice? Que son tipos que todo el tiempo están preguntándose: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Voy por las tortillas? ¿O no? ¿Será que me cae un rayo? Para todos Dios es respuesta. Y para todos Dios es noticia. Entonces aquí echen toda la ciencia que quieran a esas cabecitas bien limitadas, con unos razonamientos parecidos a los del chango. Digo que el chango no tiene nada, pues eso no tiene nada. Con todo honestidad lo digo, porque no hay nada como estar maravillado, asombrado de un Dios que hay en la creación, que hizo todo, que sabe la respuesta tuya el día de mañana. Me encanta. Dice, a ver, tráiganme a sus dioses, Dice Isaías 45. Y pregúntenles, ahora sí que delante de mí pregúntenles, ¿qué viene para ustedes en el futuro? Es como que los deja razonar tantito. Y les dice, quiero decirles, porque sé que las respuestas más pésimas vienen en sus bocas. No son aquellas cosas que yo les he venido anunciando desde el principio de la creación del hombre. Ellos no pueden decirte nada del futuro porque no son Dios. Y yo no conozco otro. No hay Dios fuera de mí. Se jacta, se llena la boca y está bien, es picudo. Entonces aquí les da nota acá de, hablen de él, siguen de creer, así como, no es cierto. Se ha objetado que si verdaderamente la tierra hubiera dejado de rotar durante 24 horas, fíjense, se hubiera provocado una inconcebible catástrofe sobre todo el planeta y lo que en esta superficie y lo que está en la superficie terrestre. Es cierto, ¿no? Si un Dios cualquiera lo hubiera hecho, si un hombre lo hubiese decretado, lo hubiera realizado. Si es posible. Miren, algo que está girando continuamente, tú deténlo tantito. ¿No se calienta el cuerpo? ¿No se calienta de cualquier elemento?
por la fricción. La reacción. ¿Es correcto? Entonces, es una explosión. Bueno, alguien que está corriendo, y ya el maratón 42 y ya va llegando casi al kilómetro 42. Cuando llega a la meta, puede llegar y comenzar a responder a las preguntas como le hice acá y allá, y se vende un vasito de agua y no, pues estuvo bien chido y bien suave. Miren que yo no pensé estar tan preparado, pero verdaderamente que piernas, que musculatura, que no, de plano me la saqué. Ojo, una vez corrí de 10 kilómetros. Yo era recién futbolista, me acababa de retirar, yo tenía una condición terrible, unas piernas para correr tremendas, mucha fuerza. Llegué a la meta, así, ¡pum! Que azoto, que me cae la policía, digo, los de la Cruz Roja, y me auxiliaron, me pusieron todo, chique, no, estaba pálido. Cualquier elemento que está en acción, en movimiento, páralo, se produce una catástrofe. Nuestros cuerpos estallan, las vísceras estallan en pedazos. Entonces, así pudo haber ocurrido si otro, y no es Dios, el que lo lleva a cabo. Al par de quienes creen en la omnipotencia de Dios, difícilmente aceptarían que Jehová no hubiera podido prevenir semejante catástrofe y sujetar las leyes físicas que la hubieran provocado. Otra, Dios. Lo hemos visto en clases pasadas, a ver si te acuerdas. Dios declara, le fija unas leyes al universo, como son los cometas, los planetas y demás. Dios le fija unas leyes. Ojo, allá no hay gravedad y se sostiene y se mantiene. Aquí sí hay gravedad. Simplemente fijarte dos lados. Ahora bien, toda la rotación que continuamente y toda la vida por miles de años, y el mismo sol, no ha habido otro, el mismo sol y la misma luna, aunque hay diferentes lunas como se dice, pero hay un sol, uno. A una distancia del sol fue creado el mundo y lo necesitamos cuando pasamos tiempos tan fríos, tan húmedos, tan friolentos, como decimos, güerito, no te quiero ver, y ya en eso se muestra, qué picudo se siente, hasta podemos soltar, quitarnos la chamarra. Y de plano, pues, somos felices, hasta el rostro nos cambia. Dicen que los que pasan, los rusos y demás, aquellos que pasan siempre tiempos fríos, son gente depresiva, necesitan del sol. Ojo, Dios le puso ley a todo, hasta a ti también y a mí. Y te digo, no te salgas de estos límites. Porque acabo de ver un anuncio donde anuncian una camioneta de la Nissan y dice Titán, y dice que se te permite pues que vayas contra tus propios límites, que rebases tus propios límites, o sea, salgas de tus límites, sales de tus límites y te mueres. Sí. Para eso Dios dio mandamientos, leyes, para que el hombre que en él ha confiado no se pierda, para que el hombre que en él ha confiado llegue a él, y no una filosofía tarada, lo va a caminar en otro sentido y no llegue a él. Los límites son necesarios en la vida de nuestros pequeños. No, hijo, es peligroso caminar así como lo estás haciendo o por donde estás caminando. A lo mejor me imagino ahorita en la parte del pecho de paloma de una casa. Los límites son necesarios. Dios le puso límites, le puso
reglas y leyes a su creación. Ojo, pero no son para Él, porque Él excede a todo eso. Él es el creador. No lo quieras meter al cuaderno tuyo, no seas igualado, pues. Es soberano. Es soberano. Él tiene ese título, soberano. Yo hago lo que quiero, con quien quiero, a la hora que quiero, y Él desea. Le gustan los científicos, no les guste. Es un Dios completamente ahí, si me permite la expresión, separado. No corre por las mismas leyes, sino entonces alguien lo hizo a Él. Y Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En mí no hay principio, ni yo soy un Dios creado, soy increado. Increado. Nadie me hizo a mí. Y entonces David reconoce: no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino tus manos nos hicieron. Y fuimos creados, fuimos hechos. Y nos hiciste poco menores que los ángeles, salvo dándose unos toques de grandeza. Y está bien sentirnos, la verdad, orgullosos, dignos. ¿Por qué? Porque Él nos ha considerado. Toda la creación está debajo de nuestros pies, para que tú y yo la sojuzguemos, la gobernemos, y no vivamos abajo de ella, sino arriba de ella. ¿Y qué cosa demanda mi Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? Que dice Pablo. Aunque estamos aquí para obedecerlo a Él, Él es nuestra autoridad, nuestro Señor. Y es un principio de Él, que cuando tú respetas una autoridad, llámese quien sea, en la escuela, en el trabajo, en el taller, en la oficina, en la iglesia y hasta en la cuadra, no hay delegados o esos que se nombran, como dice por ahí, chato, a sus órdenes, mi chato. Él decía: cuando tú obedeces, cuando tú te sujetas a una autoridad que tus ojos ven, te estás sujetando al mismo Dios que te creó, que no ves. Porque ¿cómo puedes decirme que me amas si no amas al que ves? Yo soy espíritu. Y ahí nos damos para seguir hablando, pero menos al color así. Luego dice: al par de quienes creen en la omnipotencia de Dios. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Difícilmente aceptarán a Jehová que no, como alguien que no hubiese podido prevenir semejante catástrofe y sujetar las leyes físicas que las hubiera provocado. Ojo, ¿cuánto tiempo lleva advirtiéndonos que viene una catástrofe para México? La semana pasada se los dije, se los comenté. Qué bueno que no ocurrió el lunes, pero siempre un día lunes te está diciendo que es poco tiempo. En poco tiempo va a suceder. Un lunes, ¿cuál es el primer día de la semana? Lunes. El último es el domingo. Y no te fijes con los israelitas, tú no eres judío. No, tú no tienes que verlo así. Tú eres occidental, es más. Tú eres un gentilucho. Tú eres... No, tú eres un hijo de Dios, comprado al precio de sangre. Pero nuestro calendario es otro. ¿Por qué crees tú que celebramos o nos reunimos el domingo? Porque ese día resucitó Jesucristo. Exacto, punto. Y un hombre bien paganote estableció ese día. Un emperador romano, un César. Ahora sí que le gusta al que le guste y le caiga al que no le caiga. Pero Jesucristo, otra vez más.
ahí se mostró quién es el campeón. Aunque unos vayan con él y otros no. Y entonces es precioso esto, Es un gran deleite hablar de él. Entonces, no parece ser absolutamente necesario sostener, en base al propio texto hebreo, que el planeta cesó súbitamente de rotar sobre su eje. El versículo 3 afirma que el sol no se apresuró a ponerse. Esa es la explicación. ¿Qué pasó? El sol no se apresuró a ponerse. ¿Quién fija los propósitos? Dios. ¿Quién fija los límites? Dios. ¿Quién fija las leyes? Dios. Dice, ¿acaso el que dio la boca al hombre? Le está diciendo al tartamudo de Moisés, ¿que acaso el que dio el habla o la boca no puede quitarte lo tartamudo? Es lo que está diciendo. Entonces, que no pueda decirle, a ver, solicito, ya escuchaste a mi siervo, todo se sujeta a tu voz, porque él dice, yo he puesto autoridad en tu boca. Por lo tanto, fíjate muy bien lo que sale de aquí. Chismes fuera de aquí. Váyanse a jalón. Palabras que atenten contra la autoridad, chútensela, váyanse para el sol. Bien distantes queden de mi vida, de mi persona. Porque yo he de obedecer a mi Señor. Y un día serás coronado. Reconocido, galardonado, premiado, por cuanto tú hiciste de sus palabras una vivencia. El que la tiene, la tiene. No te preguntes cómo la obtuvo. Ojo, porque Dios, si Dios la dio, vendrán pruebas, ventarrones, vientos, ciclones, ¿cómo se llaman los de allá? Tsunamis, va a soplar por el otro lado calentamientos globales que van a cauterizar, casi a detener, a consumir la vida. Pero si a ti te ha llamado Dios, te ha puesto en autoridad, Él te va a librar de la muerte. Ahorita apenas acabo de hablar con una mujer que hace unos guisos increíbles, se llama el negocio Las Rusas. 7:30. Es que empezamos tarde también. Empezamos después. Sí, ok. Resulta de que esta mujer, fíjense, para que sepan a qué le tiramos cuando hacemos las cosas y que nos creemos. Esta mujer está sufriendo ahorita. Dice, estoy integrada con una de mis hermanas y vienen mis papás también. Entonces, tenemos este negocio de comida, una comida muy saludable, muy buena. Pero ella trae una experiencia desde Toluca. Y en Toluca, pasando con su coche, vio un local y dijo, parecía ser que traía ya el pastor y profeta. Dice, me gusta ese local. No, que le ve que está bien feo, bien arruinado, no sirve para nada. No, es una porquería. Me gusta ese local. Lo alquila, lo empieza a preparar, a edificar bien y se lleva a cabo la primera reunión. Llaman a profetas, dice ella, a pastores, apóstoles y demás. Y hay una oración increíble, y Dios le dice que hable. Y ella habla. Pide el momento y ella habla. Ella es la madrina, prácticamente. Ella llegó a la iglesia, la sacó de un lugar muy humilde a un lugar muy visible y muy bueno, ahí en Toluca.
Entonces, en ese momento, ella dijo que Dios, papá, decía, y yo no supe ni qué estaba yo diciendo. Hasta el día de hoy, se ha vuelto una losa. ¿Por qué? Porque me da mucha pena, pero la renta la sigo pagando yo y yo ya no tengo para pagar. Le debo a una persona una cantidad y no puedo presentarme ahí porque va atrás de mí, que ya le pague. Y me habla del pastor. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Le digo, entre muchas cosas que yo le dije, mira, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar en los momentos cuando soplen vientos fuertes. Y se va a mostrar ahí. Dios le dijo en el 3:7 de Josué, le dijo, desde hoy, este día, voy a encargarme de engrandecer tu nombre ante todos los ojos de todos los israelitas, para que te teman y te obedezcan, como lo hicieron con Moisés. También con Moisés fue lo mismo cuando cruzaron el Mar Rojo. Ahí iban a cruzar el río Jordán en seco. Esa fue un milagrazo de aquellos, y cosa que hizo temblar a Dios a los conquistados, ya estaban entregados, pero ahí le dijo al pueblo, en él, Josué, en él estoy. Esa es la respuesta que yo esperaba de ustedes cuando les pregunté en el cuestionario. No me la respondieron, solo una persona me respondió exactamente esto. Para engrandecer a una persona y para que fuera confiable para todos y nadie se dejara, porque estábamos por cruzar, todavía estábamos por cruzar. Entonces, ok, y entonces este hombre es pastor y es profeta. Me extraña que Dios le hable más, ahora sí que al discípulo, que al pastor. ¿Cómo? Para que después de 3 años todavía estén esperando la ayuda. Yo le dije, mira, hay unos puestos ya en Costa Rica por una palabra que él cumplió, él prometió y cumplió, que se nos llevaría. Faltan unos que me van a doler, pero no saben cuánto el día que suceda. Y le digo, en la plaza, amigo, con todo el corazón, los quiero demasiado. Y en ese momento le digo, se fue, era un cuate, como era profesionista, pues ganaba. Ahí está su diezmo, ¿no? Y esto se necesita de diezmos, de acuerdo, pero yo nunca me recargué en nadie, sino en Dios. Él ya está bien puesto allá. Yo quise esperar que se enviara ahora en dólares, ¿no? Gana en dólares, pues que enviara los dólares con su diezmo, pues, porque es mi gran compadre, ¿no? Pero ahí Dios otra vez se muestra. ¿Tú de quién dependes? Esta mujer está a punto de tronar, pero miserablemente. No aguanta la presión, porque ella se siente responsable de haberlos cargado tanto. Casi. Entonces yo le dije, tú pusiste a esta mano. Y no fue Dios. Y otra. ¿Qué acaso la obra es tuya? ¿Por qué te cargas? Tú debes disfrutar como oveja. Pero te sientes dueño de la obra y no quieres reconocer que ya no tienes cómo sostenerla. Entonces, el que esté en autoridad no es porque haya, como en la política, se haya ganado un lugar. Nadie se gana aquí, nada. Dios es el que tiene un llamado específico para cada uno. Y dicen, por eso traigo esta formación, hasta ahora caes. ¿Sí? Pero aparte que lo hace audible ante testigos, y no hay nada de que por ahí sacó Dios unas debajo de la manga, lo tenía, no es cierto. Que plan B tampoco es cierto. Entonces algo así habla aquí, ¿no?
me dio a esto porque esta mujer, entonces tuve que hablar con ella. Dice, el sol no se apresuró a ponerse, casi un día entero. La expresión no se apresuró parece indicar un retardo en el movimiento, de tal manera que la rotación empleara 48 horas en lugar de 24. Si no sé si camina la Tierra a 5 kilómetros, pues lo hizo a 2 y punto. En apoyo a esta interpretación, las investigaciones han permitido descubrir relatos de un día prolongado en fuentes egipcias, chinas e hindús. Harry Reiner nos dice que algunos astrónomos han llegado a la conclusión de que falta un día completo en nuestros cálculos astronómicos. Este mismo hombre afirma que el profesor Picharin del observatorio de Harvard estableció que ese día que faltaba coincidía con la época de Josué, a la misma conclusión arriba del doctor Totten de Yale. Sin embargo, Reiner nos informa que le ha resultado imposible hallar algún documento que apoye este informe, porque se trata de fe. Se ha deducido esta posibilidad a partir de una interpretación ligeramente distinta de la palabra dom, que la versión Reina Valera traduce detente. Por lo general este verbo significa permanecer en silencio o cesar, dejar de moverse. El doctor E.W. Mounders de Greenwich y Robert Dick Wilson de Princeton interpretaron por lo tanto que la oración fue una petición para que el sol dejara de aventar sus rayos y las tropas que luchaban dejaran de arreciar la batalla en condiciones más favorables. Este punto de vista ha sido defendido por increíbles hombres de ortodoxia. Sin embargo, tenemos que admitir que el versículo 13 parece favorecer a la prolongación del día, y el sol se paró en medio o en un punto medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. La división de la tierra, inciso D, capítulos 9 al 22. El plan de la campaña de Josué en la conquista de Canaán reveló su característica militar como general, habiendo asegurado su campamento en Gilgal por medio de la captura de Jericó y Jai. Se volvió primero hacia el sur, tiró hacia el sur, deteniéndose solo para cumplir con las recomendaciones de Moisés de pregonar las bendiciones y las maldiciones desde el monte Ebal y el monte Gerizim, que estaban al sur. Aparecieron entonces embajadores de Gabaón representando un acto casi teatral, con el fin de probar que habían viajado desde una larga distancia. Sin consultar al Señor, Josué se comprometió con ellos en un tratado formal de amistad, para saber más tarde con sorpresa que Gabaón era una población cercana. Cuando los jefes de las tribus en la parte sur de Palestina oyeron acerca del tratado que los gabaonitas habían consumado con Israel, 5 de ellos se reunieron para emprender una expedición punitiva en contra de Gabaón. En respuesta a la petición de ayuda que recibió, Josué principió una campaña hacia el sur, subyugando toda la parte sur de Canaán, desde Jerusalén hasta Cades Barnea y desde Hebrón hasta Gaza. Fue durante esta campaña que Josué pidió que el sol se detuviera a fin de completar su victoria particular y evitar que sus enemigos se reunieran y volvieran a acometer. O sea, quería el tronco que acabara pronto, que no hubiese una seguidilla de días, porque se les iban a reagrupar. Enseguida emprendió una campaña hacia el norte. Los poderosos jefes de las tribus se habían reunido bajo la dirección de Jabín, rey de Azor. Los 2 ejércitos libraron batalla en Merón, y las huestes paganas de Jabín fueron derrotadas miserablemente, teniendo que huir hasta Sidón, al noreste, y Mizpa, en el oriente. Estas campañas doblegaron a los canaanitas por lo que se refiere a la resistencia organizada, pero no exterminaron completamente a sus habitantes.
En algunas localidades permanecieron bien fortificadas, y cuando años más tarde las tribus de Israel salieron para recibir las porciones de tierra que se les habían asignado, muchos de ellos ofrecieron resistencia esporádica. En 3 casos particulares Josué fracasó. Subrayame eso. Josué fracasó en completar la conquista de Canaán. En 3 casos particulares, subraya. Josué fracasó. Primero, hizo un contrato con Gabaón por el que fue forzado a permitir que aquel pueblo cananita permaneciera sin ser molestado. 2, no pudo capturar la fortaleza de los jebuseos en Jerusalén, conquista que no fue hecha sino hasta el tiempo de David, 400 años más tarde. Tercer fracaso, dejó a los filisteos atrincherados en sus ciudades a lo largo de la costa del mar. Los resultados de todo esto fueron en verdad serios problemas, por lo que refiere a la historia posterior de Israel, que incomodaron tanto el reinado de Saúl, el primer rey, y después lo quisieron hacer con David, pero David salió campeón. Pero siempre estuvieron, porque fueron dejados. Y dijo Dios en Jueces, creo 21, por cuanto tú desobedeciste y no acabaste con todos, te los voy a dejar para que sean sus dioses tu piedra de tropiezo. El último reto de Josué, inciso E, 23 al 24. Josué se retiró hacia el poblado de Timnat-Sera, que se le había dado en la división de la tierra, y por 20 años gozó de una paz bien marcada. No obstante, estaba profundamente interesado en el bienestar de su pueblo, pues cuando se dio cuenta de que el fin de su vida se acercaba, llamó a Israel a una conversación o convocación en Siquem, el lugar que tenía muchos recuerdos desde los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob y José. Como Josué lo había hecho 30 años antes, Josué dio un discurso final. Recordó a la nación los favores de Dios de manera abundante a través de su historia y los desafíos con las siguientes palabras: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en esta otra parte del río, ahora ya están dentro, señalan a Egipto hacia afuera, a los dioses de los amorreos o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa, subrayan eso, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué escribió las palabras en el libro de la ley de Dios y lo depositó en el santuario que estaba en Siquem. Erigió también un altar de piedra como memorial del reto a la lealtad que había dado al pueblo. Después, a la edad de 110 años, Josué, el hijo de Nun, siervo de Jehová, murió y fue sepultado en su lugar en Timnat-Sera. En serio que me daban ganas de llorar cuando ya veía la parte final del cuestionario. 1. ¿Cuántas vueltas dieron en silencio y cuántas dieron en la última? ¿Y qué hicieron este último día? 2. ¿Cuántas murallas había en Jericó? ¿Cuánto medían de ancho y alto? Como la distancia también de separación entre una y otra. 3. Menciona la causa por la que fueron derrotados por Jai. 4. ¿Qué pueblo engañó a Josué y cómo lo hicieron? La Biblia te lo declara más. 5. Menciona los 3 casos particulares por los que Josué fracasó. Y 6. ¿Qué significan las palabras? Pero dímelo en tu entendimiento. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Olvídate de lo demás. Simplemente la parte 1. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga.